Con Evo Morales como favorito, el próximo 12 de octubre los bolivianos van a las urnas para decidir su futuro. El actual mandatario está a las puertas de su tercer mandato. Las elecciones presidenciales y legislativas del 12 de octubre en Bolivia parecen tener un claro ganador según las últimas encuestas. El presidente Evo Morales, que va por su tercer mandato consecutivo, superaría el mínimo requerido, como lo indica el 54% de intención de voto que registra. El mandatario aventaja a quien aparece en segundo lugar, el empresario Samuel Doria Medina, por 40 puntos porcentuales, y al tercero, el expresidente conservador Jorge Quiroga, por 47 puntos, según el sondeo de opinión política realizado por la encuestadora privada Equipos Mori. Los caudales preelectorales de Doria Medina se redujeron unos puntos y a menos de un mes del comicio se ubican entre un 14 y un 20% según las mediciones. En tanto, Quiroga subió sus preferencias de un 6 a un 7% y podría llegar a un 10%. La única duda es si el oficialismo alcanzará un porcentaje de votos similar al de 2009, cuando Morales obtuvo un 64% de los sufragios, lo que le permitiría retener la mayoría de 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Las cifras de los que respaldan la fórmula Evo Morales-Álvaro García Linera consolidan sus históricos bastiones electorales en los Andes y suman lo que les fueran adversos en las elecciones de 2005 y 2009 en tierras bajas tropicales y amazónicas y en el sector subandino. En La Paz, el 62% de los encuestados se mostró decidido a ratificarlo en la presidencia. Lo mismo en Cochabamba, con un 59% para el presidente Aymara. También obtendría la mayoría en Oruro con el 52% y en Potosí con el 58%. Además, Evo saca amplia ventaja en departamentos que le dieron la espalda en la anterior elección como Tarija, Beni y Pando. En la crucial ciudad de Oriente, Santa Cruz, pulmón económico de Bolivia y el departamento más poblado, llega a un 47%. Los números favorables para la dupla oficialista del MAS pueden leerse preferentemente como el resultado de un proceso político que arrancó con su primera presidencia en 2005, cuando se convirtió en el primer presidente indígena de América Latina. Pero en rigor, tiene antecedentes que se ubican en la década del 90, cuando desde la Federación de Campesinos Cocaleros, Morales se enfrentó al gobierno de Hugo Banzer Suárez, que amenazaba con erradicar todos los cultivos, y luego cuando funda junto a otros militantes el Movimiento al Socialismo, que lo postula nuevamente este octubre. Se trata de un dirigente que se fraguó en la militancia y luego en la gestión. Su gobierno avanzó firmemente en un programa de recuperación del Estado y de distribución de la riqueza, en el que era el segundo país más pobre de la región, luego de Haití. Por el contrario, en la actualidad, el crecimiento económico de Bolivia es de 6,5%, cifra que lo ubica como el segundo país del continente latinoamericano en desarrollo. Bajo el mandato de Morales, Bolivia fue el país de América Latina y el Caribe que más ha reducido la pobreza, en un 32,2 puntos, según un informe dado a conocer recientemente por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El documento del PNUD afirma que el país andino es el líder en cuanto al ascenso de la población vulnerable, en un 16,9%, mientras que se incrementó el número de habitantes con recursos financieros holgados. A través de programas sociales, se mejoró además la movilidad social de una población de 11 millones de personas que, en su mayoría, vivía en la miseria, sin acceso a un techo ni a agua potable y sin derechos a asistencia médica y educación. Morales, sin embargo, tiene que atravesar una serie de protestas sociales contra sus reformas que abarcan, por ejemplo, la oposición de cooperativistas mineros que están en contra de la ley de minería. Mientras que en 2011
algunos movimientos indígenas impactaron con manifestaciones masivas contra la construcción de una carretera que iba a atravesar el corazón de una de las mayores reservas naturales del país, el territorio indígena y Parque Nacional Isidro-Sécure, conocido como Tipnis, donde viven unos 15.000 aborígenes. El proyecto tuvo que ser paralizado. La política de alianzas de Evo Morales, que lleva a la Central Obrera Boliviana en una alianza con el MAS en estas elecciones, se vio afectada por estas y otras protestas sectoriales que provocaron la marcha atrás de algunas iniciativas como el recorte de los subsidios al combustible. En cualquier caso, el proceso enfrenta a partir de 2015 la necesidad de consolidarse con la ventaja de la estabilidad política y económica. Un tercer mandato, el último para Evo, sin posibilidades de otra reelección, que tendrá como desafío afianzar el proceso de transformaciones y garantizar su continuidad a partir de 2019. Pensar que Evo Morales está hace 8 años como presidente de Bolivia y tiene el amplio apoyo para ganar otra vez las elecciones. Y siempre digo que para comprender la esencia de Evo Morales hay que leer un libro que se llama Jefazo. Su autor Martín Sibel justamente está con nosotros. Jefazo, retrato íntimo de Evo Morales. Ahí lo ven, es una nueva edición ampliada. Gracias, Martín, por estar con nosotros. Este libro ha sido traducido a varios idiomas, inclusive al chino, y dentro de poco lo vas a presentar en China, ¿verdad? Así es. Ahora, estaba revisando otra vez el libro y lo de Evo Morales es tan extraordinario que yo no termino de comprenderlo y quiero que me ayudes. Acá recordabas cuando él llega, recordás, para los que no han leído el libro, cuando llega por primera vez a la Argentina no tenía plata para comprar ni siquiera un libro, estaba encandilado con lo de Chiapas, año 1995. Vos le haces una entrevista para un diario boliviano que se llama Hoy, sí, cuyo propietario es Samuel Doria Medina, con quien Evo Morales compite hoy. Sí. Y justamente a eso iba mi pregunta. ¿Cómo hizo este personaje, no lo digo despectivamente por supuesto, que llega a la Argentina en ese momento sin un peso, así casi 20 años, dirigente cocalero, para ganar elecciones, consolidarse como un líder nacional y regional, desmantelar toda una revuelta que hubo en contra de él de políticos experimentados de la famosa Media Luna, competir ahora con quien era dueño de ese diario? O sea, ¿qué tiene este personaje para después de 8 años tener tanto apoyo popular? Creo que hay una combinación de cosas. El Evo del año 95 era un Evo que no creía en la política partidaria, donde tenía muchas dudas porque la política estaba vista como algo corrupto, oscuro, y él se metió al fango de la política, que eso implicó una suerte de acumulación de saberes nuevos para él. Pensá que Evo, cuando llegó a la presidencia de la República, él no sabía cómo se genera la inflación. Solo para un ejemplo, eso lo ha dicho en público, yo no sé cómo se genera la inflación. Si uno ve los niveles de inflación de Bolivia son un dígito. Es decir, me parece que hubo una suerte de aprendizaje muy veloz de él y al mismo tiempo la implementación de una agenda que lo trascendía a él. Él subió con un mandato de cambiar la Constitución y nacionalizar los hidrocarburos, los recursos naturales. Lo ha hecho con un discurso muy pragmático, con un discurso muy radical, pero al mismo tiempo ha sido muy pragmático. No hay que quedarnos solamente con el Evo Morales de esos discursos antiimperialistas y tan radicales. Por ejemplo, un tema central que son nacionalizaciones. Las empresas privadas dejaban el 82%, se llevan el 82% y dejaban el 18% en Bolivia. Evo Morales se propuso invertir eso, no lo consiguió. Ahora las empresas dejan el 50%. ¿Sí? Entonces, esa combinación le ha permitido un mayor rendimiento de la economía en general. La estabilidad política y la estabilidad y el bienestar económico es absolutamente novedoso en Bolivia. Es decir, el país, digamos, que siempre se lo ha visto como el país de mayor inestabilidad de la región, ha conseguido una estabilidad política con niveles de adhesión inéditos. Es decir, desde la recuperación de la democracia del 82 hasta el 2005, casi todos los presidentes tenían entre el 20 y el 25%. Ahora estamos hablando de un presidente con más del 60%. ¿Sí? Y la cuestión económica es central. Bolivia vive el mejor momento de la historia económica de toda su historia. ¿Sí? Esa combinación de cosas hacen que, digamos, más los límites de la oposición, hacen que sea un presidente tan popular. Pasó de ser, como decía el informe, el segundo país después de Haití más pobre y ahora a lanzar el
Tupac Katari, es decir, hacer que todo Bolivia pueda tener acceso a Internet. O sea, es algo fabuloso realmente. Te quería preguntar, ¿qué tiene que ver Álvaro García Linera en este proceso de transformación que vos explicaste recién también? Evo García Linera, que llegó en los últimos años. En su relación con Evo, ¿no? Sí. Digamos, García Linera no estuvo del inicio. García Linera estaba con Felipe Quispe, que era un líder indígena mucho más radical que Evo Morales. García Linera aparece en el mundo de Evo Morales pocos años antes de ganar la elección presidencial y se convierte en una suerte de gran explicador y conceptualizador del proceso boliviano, ¿no? Entonces su rol como intelectual ha sido muy importante. En un principio se pensaba que iba a haber disputas, el que tiene el poder, el que manda claramente es Evo Morales. ¿Sí? Ahora, en estos 8 años vos viajás todo el tiempo a Bolivia, más allá de lo económico, ¿dónde se siente que hay un presidente de origen indígena en Bolivia? Yo creo que, digamos, hay una cosa que a mí siempre me impresionó. Yo voy a Bolivia desde el año 94, ¿no? Entonces voy a comer siempre un puestito en el mercado y a los 2 años de ganar Evo Morales, el hijo de la cocinera, le pregunto, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Presidente. Entonces ahí fue cuando yo lo vi por primera vez claramente, donde yo lo vi, ¿no? Y después hay una cuestión que la política boliviana es muy regional y Evo Morales es un líder nacional, quizás el único líder nacional. Entonces se ve de distintas maneras. Una de las novedades de estos últimos años ha sido el avance de Evo Morales en el oriente del país. No nos olvidemos que en el año 2008, digamos, Evo Morales no podía aterrizar con su avión en el oriente del país. Claro, y ahora, digamos, por un proceso, bien las encuestas, ¿sí? Por un proceso que combina obra pública, cooptación de dirigentes opositores y el convencimiento de los empresarios cruceños que Evo Morales es un líder que tiene consenso nacional y a ellos les está yendo bien. O sea, los empresarios que eran furiosos anti-evistas porque tenían problemas de clase, problemas raciales con él muy serios, finalmente se convencieron que este es un gobierno, tiene un enorme consenso y más o menos en términos generales las élites cruceñas están contentos porque están ganando dinero. Es decir, pagan más impuestos pero siguen ganando dinero. Pero ¿cómo logró desmantelar esa oposición tan radical que había, que planteaba la fragmentación de Bolivia, que cortaron rutas? ¿Cómo lo logró? Creo que primero aislar a los más radicales, a los que querían forzar una renuncia, ¿sí? Segundo, obra pública y una lenta y persistente marcha hacia el oriente, ¿sí? Uno puede ver también que muchos dirigentes de distintos sectores sociales se empezaron a incorporar más por también la falta de un proyecto nacional del Oriente. Un problema, el gran drama de las élites de Oriente es que no tiene un proyecto nacional. Entonces, frente a eso, Evo Morales, con bienestar general de la economía y sin oposición, finalmente todos lentamente fueron a buscar algún tipo de acuerdo con Evo Morales, que ahora va a ganar en Oriente, algo que hace 6 años era absolutamente impensado. Ahora, yo en relación a esto quería hacerte también una pregunta, porque justamente las movilizaciones por el TIPNIS, esta carretera que finalmente no se hizo, no son tan lejanas, y siempre, vos lo decís bien en el libro, vos lo decís en boca de Evo, que sobre texto de defender a la madre tierra, en realidad lo que había en estos movimientos era una fuerte desestabilización que venía en parte por afuera, en parte por Estados Unidos. Y en estos años vimos, bueno, que ha echado a la DEA, ha echado a USAID, ha echado incluso al embajador Philip Goldberg, y que Estados Unidos está permanentemente, digamos, incidiendo, tratando de desestabilizar este gobierno. Entonces la pregunta mía es justamente eso. Y vos que sos un testigo permanente, ¿cuánto se puede ver que es una lucha legítima de los sectores campesinos o que fueran, y cuánto hay en esos movimientos de movilización, de desestabilización armada? Dos cosas. Primero, muy importante lo que planteas de Estados Unidos. Es decir, esto no es teoría conspirativa. Hasta la presidencia de Evo Morales, la embajada de los Estados Unidos tenía una fuerte injerencia en la lucha antidrogas, al punto de designar al responsable boliviano y en la política económica boliviana. Eso me lo han contado expresidentes. O sea, no es una teoría conspirativa. Digamos, para concertar el nombre del jefe antidrogas boliviano había que hablar con la embajada. Con Evo Morales eso terminó, es decir, hay una nueva, en el país también, donde hay un mayor sentimiento anti-norteamericano en Sudamérica, digamos, todas esas políticas soberanistas tuvieron un notable impacto. Eso hay
un quiebre notable. Después, las acusaciones de la embajada como financiando cada manifestación, para mí eso no tiene sustento. Es decir, la marcha del Tignis es una marcha legítima de un sector indígena, porque el movimiento indígena es un movimiento muy heterogéneo y muy complicado, que tenía una posición totalmente entendible en contra de la construcción de la carretera, porque Evo Morales combina esa defensa de la madre tierra y al mismo tiempo pragmatismo económico, así que se ve la política minera y que se ve en lo del Tignis. Yo creo que esas acusaciones donde uno aparece la mano de Estados Unidos en todos lados, algunos, como el caso del Tignis, no tiene sustento. Como fue el caso de Snowden, sí uno podría decir, cuando sucede lo de Snowden, que Evo Morales debe bajar en Austria y que ha retenido esa denuncia, ahí sí uno dice, bueno, finalmente había en las denuncias algo de verdad. Pero lo del Tignis es una marcha legítima y son los problemas del gobierno de Morales. Es la incapacidad de a veces digamos, discutir esas diferencias, ¿sí? en ámbitos, si se quiere, más de diálogo y no esa suerte de política binaria de quienes están en el Tignis están con los americanos y quienes no están. Evo Morales se dice socialista, más allá de que uno puede tener múltiples interpretaciones sobre la palabra socialista. Está claro que hoy Bolivia sigue dentro del marco del capitalismo. ¿Qué piensa Evo Morales al respecto? Sí, yo creo que siempre el socialismo aparece como una suerte de utopía a futuro, pero en el día a día este es un gobierno reformista, radical en sus transformaciones, pero lo del socialismo parece como algo lejano, a pesar del nombre, a pesar de que Morales ha dicho que es socialista, no se está discutiendo la propiedad privada, las nacionalizaciones no han sido masivas, incluso la reforma agraria que iba a ser muy radical, finalmente no la fue, en parte porque no quería llegar a tanto conflicto con el Oriente. Por eso es que hay que ver a veces ese discurso tan radical con medidas muy pragmáticas. ¿Pero hay alguna elaboración al respecto? Porque este Evo que se decía socialista antes de llegar al poder, seguramente pensaba que una vez llegado al poder iba a llevar adelante un proceso, no sé, llamando de transición al socialismo. No se da eso exactamente. ¿Hay alguna reflexión de él, de la gente que está con él, respecto de tal vez la imposibilidad de llevar adelante este paso? Sí, es una discusión que estuvo desde una primera etapa, pero no veo que ahora sea una cuestión prioritaria. Me parece que el objetivo es, digamos, consolidar el proceso, ¿sí? Con un riesgo, ¿no? Que para mí es lo que yo veo con mayor preocupación, la personalización del proceso de Evo Morales. Digamos, en una primera etapa que eso resultaba inevitable, después no hubo un proceso de despersonalización. Que eso a largo plazo es preocupante, porque un resfrío podría, en algún sentido, tanta concentración de poder y tanta personalización de Evo Morales es un problema. Para esta elección puntual, por ejemplo, había excelentes condiciones económicas, una oposición totalmente fragmentada y grandes niveles de popularidad, había espacio, ¿sí?, para que Evo Morales y el MAS eligiera un candidato y se fortaleciera la organización política. El MAS nunca terminó de convertirse en un partido político, es decir, un partido de grupos de los movimientos sociales, ¿sí?, que se transforma en un partido de Estado. Ahora, no se ha creado, no hay una organización política, y es una de las grandes debilidades. ¿De cuadros, sí? Sí, que se han creado la marcha, pues son las grandes también novedades de Bolivia, que a mí es una de las cosas que más me impacta, volviendo a la pregunta de Pedro, en qué se ve. Yo que he visitado mucho los ministerios antes de Evo Morales, digamos, lo que ha habido en Bolivia es un reemplazo de élites, o sea, gobierna gente que antes no gobernaba, esto no es metafórico, es real, es decir, las élites que gobernaban Bolivia durante tantos años no gobiernan. ¿Quién los ha reemplazado? Universitarios, dirigentes sociales, miembros de ONGs. Eso ha sido totalmente novedoso y creo que en ningún país de América Latina ha habido ese reemplazo de élites, ¿no? Ahora, y los cuadros se han formado en la marcha, porque piensen que a diferencia del PT o el Frente Amplio, que tuvieron un proceso de ganar intendencias, de gobernar, el caso del MAS, llegaron sin ninguna experiencia. Entonces por eso también se explica esta cantidad de renovación permanente de ministerios, porque hay pujas internas y porque se crean los cuadros en la marcha, con los problemas que eso puede acarrear, pero bueno, es la decisión. La decisión no es traer a los miembros de la vieja política. Los miembros de la vieja política están en los bares viendo lo que pasa. O compitiendo ahora para el 12 de octubre,
también, con poco seguimiento por lo que dan las encuestas, pero están compitiendo. Sí, sin ninguna posibilidad, porque creo que la posición más visceral antievista perdió la anterior elección presidencial, y ahora es una, digamos, que creo que es la gran, si se quiere, victoria cultural de Evo Morales, que no pueden poner en cuestión las grandes reformas, porque ir en contra de la Constitución, ir en contra de las nacionalizaciones, ningún candidato lo puede hacer. Entonces, digamos, hay no hay agenda de oposición, por el momento no hay una agenda de oposición como sí ha surgido agenda de oposición en otros países. Gracias, Martín, por ayudarnos a pensar lo que está pasando ahora en Bolivia. Les volvemos a recordar Jefazo, un gran libro de Martín Sivak. Y nosotros tenemos varios mensajes para leer. Sí, varios. A ver. Bueno, yo tengo de Nicolás de Chivilcoy, acierta con la incógnita. Julio de Corrientes dice que es Alex Ginsberg y no es. Leonardo de Córdoba también acepta con la incógnita y pide un informe sobre Monsanto y la resistencia que genera a nivel mundial. Es bueno eso, ¿eh? Está bueno. Yo tengo algunos mensajes que se refieren a Cataluña, Escocia, al Vaticano, por supuesto, y la guerra en Irak y Siria, pero ninguno acierta con la incógnita. Me parece que necesitan más datos. Voy a dar más datos. Son los siguientes. Contrario a la escuela literaria del realismo mágico, la obra de nuestro personaje hace hincapié en la sociedad urbana y sus problemas sociales. Crítico, periodista, cineasta, muy reconocido en su país natal, su figura es poco conocida en el resto de Latinoamérica. ¿A quién nos referimos? Acá, el que sepa o el que quiere saber puede llamar al 0800-444-1777 o al 4535-0709. Y ya volvemos.